Estamos grabando. Ok, muchas gracias entonces, Anaí, por estar grabando. Bueno, hoy martes 18 de mayo, como todos los martes que hay tema y hay quórum, ojo que el quórum es mínimo para tratar un tema los martes, es de 20 personas sin contar a los organizadores, ¿ok? A ver si está aquí. Ok. Entonces, ahorita somos 30 entre todos, así que estamos en el quórum. Esto no lo hacemos todos los martes, lo hacemos siempre que hay un tema, en este caso la revolución molecular disipada, y hay quórum, ¿ok? Yo lo que le ruego a la gente es que no diga, yo me anoto, sí, yo quiero ir, y después no aparece. Cosa típica de América Latina. Por eso estamos como estamos, por esas cosas. ¿Eh? La gente no tiene palabras. Te dice, sí, voy a ir, y después no viene nada. Entonces, algunas personas de las que están aquí me dijeron, yo quiero estar hoy, dándome a entender que no siempre iban a querer estar. No hay problema con eso, ¿ok? Igual lo metemos en el chat, y en el chat programamos y todo, y cuando quiera estar, estará, y cuando no quiera, no estará. No hay problema en eso, ¿ok? Lo que sí hay problema es que gente ponga que sí, 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 como no, vamos a tratar tal tema, me interesa, sí, yo voy a estar, y después no está. Bien. Ok, quiero ver, hay alguien ahí todavía queriendo entrar. Sí, aquí está Hernández Casalino. Vamos a darle entrada a Hernández Casalino. Ok, entonces, ya se le dio la entrada. Ok. Bueno, entonces Daniel, de acuerdo a según lo acordado, Daniel va a presentar un resumen del tema. Te puedes tomar 20 minutos, media hora, y después yo otros 20 minutos, media hora, para ponerlo en contexto. Angie Camacho tiene un documentito que ella me va a compartir la pantalla cuando me toque a mí, pero primero le toca a Daniel Rocha. Para los que no le conocen, Daniel Rocha es de Cochabamba, Bolivia. Hace tiempo que está en las 5 reformas, conoce nuestro proyecto y es profesor universitario. Si quieres añadir algo más para presentarte, Daniel, para los que no te conocen. ¿Ok? Y dale nomás. Y muchas gracias. No, nada más, profe, muchas gracias. El resumido está muy bien. Daniel es abogado. Abogado, sí, muchas gracias. Lamentablemente. No, es abogado de los buenos. Sabemos de qué hablamos aquí. Hay muchas clases de abogados. Dale, revolución molecular disipada. Muchas gracias. A ver, haciendo un demasiado escueto de lo que es la revolución molecular disipada, que últimamente es un tema de moda desde lo de Colombia y la identificación de Diosdado Cabello, un intelectual de Chile, el don Alexis López, respecto a lo que alguna gente conoce como revolución molecular disipada o guerra civil molecular disipada. Particularmente yo prefiero usar este término porque lo encuentro más preciso, pero al momento de hacer un breve pantallazo, un breve resumen, lo que también se va a poner en la mesa dando el pie a los
es el hecho de que dentro del foro liberal, el momento de dar el diagnóstico también se ha dado con la solución. Y bueno, brevemente explicaré por qué. Antes de nada, vale decir que la revolución molecular disipada es un rediseño de la revolución de siempre, que ha hablado la izquierda siempre, ¿no? Un rediseño a partir de sus fracasos, pero principalmente que identificara sus fracasos militares, no tanto al fracaso de agenda, porque eso evidentemente hemos visto de que se ha ido cumpliendo con relativa regularidad a lo largo de los años, a lo largo del siglo XX sobre todo. Pero aparentemente habría una falta de hacer la tarea, digamos, completo, en el sentido de que, en palabras de Lenin, se necesitaría derrotar militarmente al enemigo. Si ustedes hacen una breve revisión del marxismo, sobre todo en este aspecto, Marx, al momento de hablar intrínsecamente de revolución, está hablando de una revuelta violenta, dice la violencia es la partida de la historia. Lenin, con esto de derrotar al enemigo, el Guevara con el guevarismo, el foco que río moda de 70. Básicamente la agresión es trasladar ese foco guerrillero a las ciudades, al frente urbano, pero naturalmente antes de trasladar este vandalismo, estas grescas a las calles, es necesario un trabajo cultural gramsciano para identificar lo mejor previo a que todo esto explote, ¿no? Y con eso necesariamente estamos hablando de una derrota de las derechas malas en el plan cultural. No se generan intelectuales, no hay políticas que vayan acorde con la generación de este contrapeso a la izquierda, como hemos sido testigos en los 90. Básicamente ahí se iría gestando la guerra civil molecular en todo Occidente, no solamente en nuestros países. Y más o menos a finales del siglo XX en Venezuela, en Bolivia, se hace lo que algunos intelectuales de izquierda han llamado el ejercicio revolucionario, que es básicamente utilizar la violencia coyuntural alrededor de un tema cultural para tomar el poder de manera violenta, mejor dicho, crear una revuelta y posteriormente, algo muy importante a resaltar, que van a tomar el poder mediante las urnas. Y este es un caso bastante interesante y que en el análisis se mutila mucho. Por ejemplo, Alexis López tiende a ignorar esta parte, ¿no? De que luego del problema de las revueltas, de los saqueos, de los incendios de edificios, etcétera, etcétera, hay un periodo en el que el movimiento político queda demasiado turbulento y confuso, y es muy aprovechado por las islas. En el caso de Venezuela lo vemos con Hugo Chávez, muy parecido a Bolivia esa vez. Terminan creándole un problema en las calles Hugo Chávez y me parece que dura fuera 2 días o algo parecido y termina volviendo. El caso de Bolivia es más, el 2003 es más típico todavía, porque ahí va a entrar en escena un nuevo concepto del que yo quisiera hablar, que creo que va a entrar muy bien para poner en pie la evidencia de nuestros métodos en las soluciones, ¿no? Que es el concepto de guerra social, que es introducido por Álvaro García Linera. El año pasado, más o menos por septiembre, en una conversación que tuvimos con el profesor Mansuetti, yo ya hablé del concepto de guerra social. El concepto de guerra social es más amplio todavía, supera lo que es la guerra civil molecular disipada, porque solamente lo contempla como una fase de todo el trabajo político que estriba en la consolidación de un modelo de izquierda, ¿sí?
Es decir, en palabras de García Linera, toma el elemento de lo que Tony Negri llama el elemento multitud, ¿sí? O masa con el elemento muchedumbre que llamaba él, es decir, focos de violencia urbanos concentrados en un punto específico, momentáneos, organizados, sí, pero no funcionados, es decir, cosa que cualquier persona que pasaba por estas manifestaciones se podía unir. Básicamente era desatar un caos que se generaba detrás de líneas. Pero lo más importante de todo es poner en contexto la necesidad de tener un tema que articule estas manifestaciones. Y ellos lo dicen de frente, es el descontento social. En el caso de Colombia, el estallido social justo, tiene que ver con el alza de impuestos. En el caso de Bolivia, el 2003 era el cobro directo de un impuesto a los sueldos, a la que tenían personas esa vez. Es decir, desde atrás se teje una especie de descontento, sobre todo porque no olvidemos que la izquierda tiene muchos tentáculos que manejan los cerebros de la gente útil, de la derecha mala, que no tiene reacción, que no tiene capacidad de respuesta, terminan haciendo estas proposiciones en los congresos o se mandan con fanfarronadas como las de Jair Bolsonaro y el descontento social termina siendo muy bien aprovechado por la izquierda, ¿no? Lo más importante de todo esto es comprender de que esa gesta de la derrota cultural de la derecha mala se da por el financiamiento directo de parte del Estado a sus intelectuales, que son los que se encargan en preparar el territorio previo, que llaman la guerra social. Es decir, la guerra social implicaría el manejo de estos dos frentes, ¿no? La derrota cultural previa de toda la derecha mala, cuando nosotros le decimos derecha mala, amarra de la posterior derrota militar del Estado en las calles, como hemos visto en el caso de Chile, que incluso siendo contemplada como la mejor policía del continente, como el mejor ejército del continente, no han tenido capacidad de reacción. Esto refuerza la idea de que es necesario constituir un partido político de acción constante que le haga peso a la izquierda. ¿Sí? Porque en sus propias palabras también se contempla el elemento de la guerra permanente de la que ya hablaba Trotsky, ¿no? Es decir, una vez de que ellos se sienten derrotados, la solución para llevar a cabo su revolución es volver a dar los pasos, más o menos una rueda de ellos, la que ellos tejen alrededor de su propia teoría, y lo cual nos obliga a nosotros a articularnos políticamente, ideológicamente y en acción en la formación constante de cuadros políticos que le hagan peso al izquierda. Porque inmediatamente la siguiente fase de la guerra civil molecular disipada es de que no tiene ninguna utilidad haber causado toda esa vuelta, sino hay un fruto, mejor dicho, electoral, si ellos nos imponen mediante las urnas, ¿no es verdad? Y básicamente con el trabajo de base, con el trabajo sobre todo en los soviets o lo que se llama sindicatos, ellos ya hacen esta estructura desde abajo para realizar las revueltas en la calle y posteriormente articularse políticamente en la procura de ganar estas elecciones, ¿no? Básicamente ese sería un resumen, un pantallazo a grandes rasgos para no entrar en detalles más específicos que pueden alargarnos, digamos, el foco del que queremos tocar. Pero el siguiente punto, tal vez terminar más importante, es no se puede vencer en las calles, no es combatible en las calles, es un error hacer. Aquí en Bolivia está la muestra clara.
todavía el doctor Mansuetti no llegó a apreciar el estallido de octubre del 2019, se fue a tiempo, pero estuvo el tiempo suficiente como para hacer el trabajo de campo para observar cómo se va gestando la guerra civil molecular disipada. En algunas conversaciones que teníamos, yo un poco más conocedor, digamos, en el fondo del trabajo de García Linera, yo le advertía de las intenciones que ellos tenían, porque lo dicen de frente, ¿no es verdad? Eh, Básicamente es el pantallazo que puedo dar, profe, tal vez podríamos, perdón, enriquecerlo con el paso de los minutos. Te quiero pasar el micrófono. Ok, gracias, gracias, pero todavía tiene problema para oírte porque tu señal es baja o tu micrófono no. No, pero bueno, antes de que me toca a mí poner esto en contexto, ¿hay preguntas puntuales en el chat o levantando la mano o algo? ¿Hay preguntas puntuales para Daniel? Ok. No hay preguntas puntuales. Yo creo que es porque en Chile y en Colombia se ha visto claramente lo que es la revolución molecular disipada. Gente saliendo a la calle, en algunos casos aprovechando causas justas, como en Colombia el aumento el aumentazo de los impuestos que decretó el gobierno uribista del señor Duque, ¿ok? Y está bien, bien claro. María Cecilia levantó la mano. Adelante, María Cecilia. Buenas noches, profe Daniel, a todos los presentes, una linda noche. Dani, te tengo una pregunta. Me quedó claro lo que tú nos explicas, pero tomaste un ejemplo de Trotsky y es ahí donde viene mi pregunta, que creo yo que sí me la vas a poder contestar. Mira, tú sabrás que, bueno, pues cuando se dio esta guerra civil de los bolcheviques, en un momento dado, ellos iban perdiendo la guerra. O sea, digamos que de alguna forma Trotsky salva dos veces ese tema. Primero porque Lenin estaba, creo que, eh, en Suiza, algún tema de esos, desterrado, alguna cuestión, y Trotsky tuvo que hacerse cargo. Ahora, el tema es el siguiente. Ellos iban perdiendo contra el ejército blanco zarista, pero Trotsky dice, les extorsiona a estos militares, que eran como 60,000, diciéndoles, bueno, pues si ustedes no se suman a mi guerra, al tema de la revolución bolchevique, sus padres, hijos, esposas, madres, etcétera, etcétera, van a ser asesinados. Y fue una forma de coercionarlos a los zaristas, a los militares zaristas, para sumarse forzosamente del lado de Lenin, sí, pues de la revolución bolchevique. Y es eso lo que llevó el triunfo del Ejército Rojo. Entonces yo me imagino que la extorsión, la coerción, el chantaje y demás tiene mucho que ver para poder fomentar lo que tú nos comentas, tanto en las revoluciones moleculares disipadas como en la guerra civil disipada. O sea, no siempre, lo que quiero decir con esto es que a veces la extorsión genera que eso suceda. O sea, no siempre creo yo que todos, no siempre, no digo que todos, pero en algunos casos creo que muchos, como este ejemplo, se sienten forzados a formar parte de algo, porque imagínate, si tú le extorsionas a 60,000 militares y eliminas a toda esa familia, date cuenta cuántas personas estás asesinando. Esa es mi pregunta, Daniel. Muchas gracias. Voy a la cámara a ver si se escucha mejor, si consumo menos datos. A ver, ya, ahora Eso. sí. Ok. Bien. Es que existe, como dije, una derrota cultural previa. Lo que sucede es de que sí es verdad, hay un trabajo aquí de un periodista uruguayo que vive en Santa Cruz que se llama Emilio Martínez, que analizando los hechos de mi país en octubre del 2003,
él ya hablaba por el año 2008, que es cuando se publica este libro, del financiamiento de George Soros. De hecho, es la primera vez que yo leí en algún lugar que algo sobre este señor Soros, que financiaba, agitaba. Naturalmente, ya en las estructuras políticas hay una coerción con los puestos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de la COP es con la actividad, dependiendo de la actividad en la que el obrero esté. O sea, sí, evidentemente hay un chantaje, pero la solución para eso es irnos pues a combatir el tema de la derrota cultural previa, que en realidad no es una derrota cultural eh, hablando en términos en los que los concebía Marx, que es un fantasma que está ahí arriba. En realidad la derrota cultural es una previa derrota política fáctica, es decir, cuando tú ves que en los medios de comunicación le ponen los micrófonos a analistas de izquierda, que tú vas a la universidad y todos los profesores son de izquierda, que no sé, tus compañeros de trabajo, si trabajas independientemente, tienen un pensamiento de izquierda, qué sé yo, ya hay una derrota que se va a traducir cualquier momento con el estallido de un conflicto, y la gente que está guardada a conservar cierto tipo de institucionalidad o que puede, digamos, por un asunto de moral salirse de este tema, termina participando siendo funcional porque hay un sistema que está empobrecido, porque hay gente que, bueno, pues no sé, le es fácil ir a marchar por un cierto monto de dinero, como ocurre aquí en Bolivia. Pero la solución para eso es pues ganar el asunto político primero, ¿no es cierto? O sea, no habría tanto soldado para la guerra civil molecular si es que no habría tanta gente pobre en la calle, ¿no es verdad? Porque ese es finalmente el tema del que se nutre toda esta maquinaria belicista, ¿no? No sé si con eso he contestado o si el profe quiere decir algo más. No, sí, Dani, gracias. De lo que tengo claro es que el chantaje, la extorsión de los agitadores viene a ser una estrategia más para esto. Ok, aquí en el chat, eh, nos comenta Martín Rodríguez que los periodistas dicen que son espontáneas las manifestaciones, pero yo las veo organizadas y dirigidas por alguien, dice Martín Rodríguez. Buena pregunta, contesta Rubén Londoño. Hay un malestar social, eso es evidente, y es canalizado y aprovechado por la izquierda. Si uno revisa los foros de la izquierda, que hemos mencionado muchas veces cuáles son los internacionales, ahí está todo clarito. Ellos fomentan de diversas maneras esas protestas. Ahora, quiero destacar algo muy importante, y es que fomentan revueltas, saqueos, vandalismo, eh, diciendo que no hay jefes, que no hay líderes. Mentira, los líderes están escondidos, los líderes están detrás del computador con el móvil convocando a la gente. ¿Y cómo se va a enterar a alguien de a qué hora y en qué lugar? Ah, bueno, pero eso quiere decir que no son tan espontáneas, hay que decir a tal hora en tal lugar. Ah, ok, entonces no son tan espontáneas. Pero ¿por qué les gusta decir que son espontáneas? Ah, porque quieren complacer a la gente, que no les gusta entonces los partidos políticos, no quieren ver los partidos políticos. Cuando llaman a una marcha, dice que no vengan con ninguna bandera de ningún partido político y tal, y qué sé yo. Ningún líder político aparezca aquí. Cuando aparece alguno, lo abuchean, lo funan, como dicen en Chile, o lo escrachan o lo ampallan, como dicen en Perú. Esa es la imagen que quieren dar, que el pueblo se convoca solo, no hay líderes. Mentira. Bueno, en Colombia, dice Raúl Castro, Álvaro Uribe habló sobre la revolución molecular disipada, pero
lo único que consiguió fue que la izquierda se burlara y caricaturizara el fenómeno. Sí, obvio, Uribe no es una persona muy enterada de lo que es la izquierda, porque o es de izquierda o no sabe nada, porque si supiera algo hubiera impedido que su partido se llenara de gente de izquierda, como lo viene denunciando desde hace muchos años mi amigo de Colombia, el de Periodismo Sin Frontera, ese medio. Ok, Andrés Felipe, tienes una pregunta puntual para Daniel y después yo le voy a pedir entonces a Angie que me comparta la pantalla del documento para hacer yo mi parte. Adelante, Andrés Felipe. Profesor Mansueti, muy buenas. ¿Me escucha bien? Sí. Muchas gracias, profesor. Tengo una pregunta muy específica respecto a esto, y es que básicamente los fenómenos de las revoluciones moleculares son un fenómeno relativamente nuevo, aunque el concepto ya tiene muchos años, pero estas revueltas moleculares son relativamente nuevas en el mundo occidental. Y no existe una regla tal como combatirlas, sinceramente. Lógicamente, esto es un trabajo que se lleva desde hace muchos años trabajando en la mente de muchas personas con pensamientos de izquierda. Esto lleva 10 años, 12 años cultivándose para que haya estas revueltas. Pero ya después de haberse incendiado este desastre, porque yo personalmente estoy viviendo en una ciudad que está viviendo la revolución molecular en pleno auge. Estoy en Cali, Colombia. Llevo casi 2 semanas sin salir de mi casa. Entonces, quería preguntarle básicamente, ¿cómo se combaten estas revoluciones moleculares cuando ya se han incendiado? Ok, Andrés Felipe, lo que pasa es que no es tan desconocido. Quizás tú eres muy joven, pero no recuerdas el Mayo francés del 68. No recuerdas tampoco la simultánea revueltas en Berkeley, California, los universitarios y todo eso. Así que no son tan nuevas, no son tan desconocidas. Y en relación a cómo se combaten, bueno, ahí está la gran pregunta. La respuesta es haciendo las reformas, como las 5 reformas que nosotros tenemos por bandera y propósito y proyecto, para traer bienestar y prosperidad a la gente. La pobreza y la miseria es el caldo de cultivo de los comunistas. El lunes que viene, si Dios quiere, en nuestras sesiones de los lunes, que son pagadas, si ustedes no quieren participar porque no quieren pagar, se lo pierden ustedes. Pero el lunes que viene vamos a volver otra vez al tema de África, ¿ok? En África se acabó la violencia cuando se hicieron las reformas liberales y entró el bienestar y la prosperidad a la gente. Ahí se acabó la violencia. Y África era el continente violento por antonomasia, ¿ok? Las guerras tribales, las guerras civiles, las guerras internacionales, el genocidio de Biafra, la guerra civil de Angola. Eso desapareció, ya en África eso no pasa. En África lo que pasa es lo mismo que en América Latina. Cada vez que hay una elección, el perdedor protesta, pero eso es lo normal. ¿Ok? El que pierde una elección protesta y acusa de fraude al ganador, pero eso es lo normal, en América Latina pasa siempre, ¿ok? Y ya, se quedó ahí la cosa. Pero ¿cómo se logró erradicar la violencia, ¿ok? La violencia genocida incluso de África? Bueno, con reformas liberales que trajeron bienestar y prosperidad a la gente, y entonces eso le quitó piso a la izquierda. Le quitó piso, esto lo vamos a ver, como digo, el lunes que viene, si alguien quiere estar, que pague. ¿Okay? Le quitó piso a la izquierda y porque surgió una clase media nueva en África, ¿okay? Y la pobreza se redujo en cifras impresionantes, en 8 o 10 años. En los leones africanos la pobreza se redujo de
en algunos casos 60, 70% de la población se redujo a 30 o 20 y la miseria prácticamente desapareció. ¿Ok? Mientras que nosotros en América Latina recorremos el camino inverso a los africanos en los últimos 10 años, por poner una fecha, mientras ellos salieron para adelante. Y hoy me pusieron un cartel ahí en Facebook diciendo que yo tenía razón y salieron de, no, Mansuetti está equivocado, África sigue igual. No, no, nada de eso, África no sigue igual. Quien haya estado en África hace 10 años y vuelve ahora, sobre todo en los países estos, los leones africanos, lo encuentra irreconocible. Hay mucha obra pública porque el Estado se dedica a lo que debe. Hay justicia. En Ruanda, por ejemplo, 800.000 personas fueron juzgadas por los crímenes de genocidio. Desde crímenes muy grandes hasta crímenes menores fueron juzgadas porque se hicieron tribunales especiales. Eso fue gracias a Paul Kagame y su partido. En fin, eso lo veremos el lunes. Aquí Ramiro Jaramillo, cuando puedas, Angie, me pones para compartir la pantalla. Ramiro Jaramillo dice si está más conectado con la izquierda internacional que con las izquierdas nacionales. Pero es que la izquierda internacional no es otra cosa que las redes de interconexiones, gracias Angie, entre las izquierdas nacionales. ¿Ok? Ahí está Daniel hablando de García Linera, que hoy por hoy, después de la... hoy por hoy es el ideólogo más importante dentro del campo de la izquierda, ¿ok? Y las izquierdas internacionales, ¿qué son? Son el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la COPAL, la Internacional Socialista y la Internacional Progresista. Pero todos ellos son organizaciones compuestas por las izquierdas de todos los países latinoamericanos y trabajan juntos. Y cuando digo las izquierdas me refiero a toda clase de izquierdas, clásicas, culturales, violentas, no violentas, partidos y movimientos y organizaciones sociales, como ellos le dicen, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la gente se resiste a saber la verdad. Hoy me salieron ahí en Facebook un montón, que Mansuetti no es Dios, Mansuetti es falible. Sí, claro que no soy Dios, claro que soy falible, pero yo lo que hago los lunes, los martes y los miércoles, cuando me toca, es mostrar los hechos. Aquí vamos a poner la revolución molecular disipada, que bien nos explicó Daniel, ¿no es cierto? En base a un concepto de Guattari, Félix Guattari, un libro incluso que se llama así, Revolución Molecular, y Alexis López Tapia le puso el otro adjetivo, disipada, bueno, porque emplean esa táctica guerrillera de golpear y retirarse, golpear y retirarse. O sea, después que se hicieron el incendio, el saqueo, el vandalismo, lo que sea, entonces se desaparecen. Por eso le puso disipada. Y bueno, a mí me parece la descripción de López Tapia, me parece muy buena, pero hay que situarla en contexto. Y el contexto son estas coyunturas que vamos a ver ahora. A grandes trazos pintemos lo que pasa en todos nuestros países, sin excepción. Es como la película que se pasa en varias salas de multicine en diferentes horarios. Solo que este filme se brinda en cada país latinoamericano con sus propios actores y el timing y sus propios set y su propio crowd, o sea, el elenco. Cambian los nombres, cambian los logos, cambian un poquito las retóricas, pero el libreto es el mismo. Y lamentablemente es un contexto muy adverso para nosotros. Primero y fundamental, casi no hay política. Lo que reina es la politiquería, una versión bastarda de la política, no centrada en las políticas públicas, sino en los personajes y personajillos que transitan por la escena nacional, sus idas y venidas, sus rumores y chismes, sus diatribas, su dime y direte.
El barullo y el escándalo politiquero es casi todo lo que se ve y se oye en los medios de prensa y en las redes sociales también, ¿ok? En las conversaciones públicas y privadas cuando se toca el tema político, pero no hay políticas públicas en la conversación, lo que hay es barullo politiquero. Lo mismo en los escritos y narrativas orales de los analistas, entre comillas. ¿Okay? El barullo y el escándalo politiquero es lo que reina, no hay política. Escándalos de corrupción, alternando con denuncias de fraude electoral, de irregularidades de toda clase. En Bolivia es todo lo que se oye, políticas públicas por nada que ver, o abusos sexuales, es lo que hay. Puro juego sucio. ¿Okay? Y la OFAR, la guerra judicial, máxima expresión de la politiquería, se ha generalizado. La comenzó la izquierda contra los neoliberales de los 90, contra Collor de Mello, contra Carlos Andrés Pérez, contra Carlos Menem, la izquierda. La culpa, y claro, luego la derecha mala, en la primera década de este siglo, en la segunda, perdón, década de este siglo, la disparó contra la izquierda. O sea, en la primera década del siglo, de 2001 a 2010, la izquierda le hizo la persecución judicial de sus rivales políticos con procesamientos, enjuiciamientos, prisión preventiva, muy flojos de papeles, abuso de la figura de prisión preventiva, etc. Y en la segunda década de este siglo, es decir, 2011 a 2020, fue la derecha mala contra la izquierda y entonces ahí arremetieron contra Lula, contra Dilma, contra Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. La culpa mucho la tienen los fiscales ansiosos de prensa y fama. Allá en Perú, por ejemplo, está el fiscal José Domingo Pérez. Todos son imitadores de Garzón, ¿ok? El español que puso preso a Pinochet. Esos son todos imitadores. José Domingo Pérez es un trastornado mental. Uno lo oye hablar, declarar y bueno, es un obsesivo. Él quiere titulares en la prensa, quiere ser el chico bueno que se enfrenta a los corruptos. Eso es los fiscales ansiosos de prensa y fama y los jueces que se prestaron y prestan a juzgar pleitos de tipo político en causas ante las cuales deberían haberse excusado, como corresponde, pero no lo hicieron porque también buscaron prensa y fama. Y también, por supuesto, los politiqueros, o sea, todos, muy ignorantes como para discutir políticas públicas. Por ejemplo, de privatización no saben nada, ¿ok? Los politiqueros. Entonces, ¿de qué hablan? De corrupción. Prefieren acudir a los tribunales con sus denuncias escandalosas y de esta forma quitar del medio a los rivales. Ese es el parte del contexto donde se inscribe este asunto de la revolución molecular disipada. Hay políticas públicas debajo de este ruido ensordecedor, aunque nada se diga. Hay que investigar y escarbar bastante para ver la política, tapada con un velo de desinformación, fake news, insultos, improperios, acusaciones y alegatos baladíes e irrelevantes de los politiqueros, que a veces llegan hasta los puños. Hemos visto escenas de pugilato en las cámaras del Congreso, ¿ok? Todos agudamente personalistas, populistas, muchos imbuidos de sumo egocentrismo e insoportable mesianismo. En Perú, los mismos que estuvieron 20 años satanizando a Keiko y persiguiendo judicialmente a Keiko, ahora piden votar por Keiko. Por eso es que yo me gano muchos enemigos diciendo que a mí no me sorprendería que Keiko pierda la elecciones. Porque tú no puedes ser candidato de los mismos que durante 20 años te persiguieron
y los llamados a apoyarte no pueden venir de esas personas, porque eso desconcierta, eso genera una desorientación. Durante 20 años te dijeron, Keiko es lo último, es el infierno, cualquier cosa menos Keiko, y eso es lo que tuvieron, porque en Perú se tuvo a cualquier cosa menos Keiko significó presidentes como Toledo, como Alan García, como Ollanta, Humala, Inadín, PPK, etc., porque era cualquier cosa menos Keiko, y ahora resulta que a Keiko es la salvación nacional porque es la que nos va a evitar que llegue el comunismo de Pedro Castillo, bla, bla, bla. Todo eso es politiquería. Lo que sí hay por debajo es la pugna de intereses creados. El gobierno tiene inmensos poderes para beneficiar a algunos intereses en detrimento de los intereses opuestos. Los impuestos, por ejemplo, son para algunos, no para otros. Los aranceles a las importaciones son una clase de impuestos, los permisos son prebendas, los bancos le prestan a unos y a otros no, hay listas negras en los bancos, las leyes reglamentaristas son más severas para algunas empresas que para otras, los contratos con el Estado suelen ser el plato fuerte del menú y el más jugoso. Y toda suerte de monopolios estatales y privados y posiciones oligopólicas son las bases que están en juego. Eso es lo que hay por debajo. No hay políticas públicas. Eso es lo que hay por debajo del barullo politiquero. Y por supuesto los programas sociales. Los huesos y migajas que se arrojan desde el banquete de los grandes privilegios. Esos son los programas sociales. Cada vez lo que sucede es que cada vez son un peso mayor en el presupuesto nacional porque no están allí para que los pobres ya dejen de serlo, como en África. Y si no saben de África, señores de Facebook, aprendan, ¿qué les cuesta? Sino para que sigan permanentemente como pobres. Eso en una conversación que se filtró una infidencia, una grabación en Venezuela. Eso lo dijo un jerarca de Venezuela, se lo dijo a otro que no vamos a hacer que los pobres salgan del pobre porque entonces van a votar por la derecha. Okay. Ahí está. Bueno, es que eso sucede en África. Cuando el pobre sale de pobre, en África, el pobre que llega por primera vez en su familia, llega a ser una clase media, llega a tener una casa propia, llega a tener, o propia o bien alquilada, llega a tener oportunidades de estudio, buenas de trabajo, etcétera, y para sus hijos. Cuando un pobre llega a la clase media, en África no es estúpido y sabe que llegó gracias a las políticas de la derecha, a las políticas liberales, a las reformas de fondo y estructurales. Entonces, obviamente, vota por la derecha y la izquierda se queda sin clientela, se queda sin mercado. Eso es lo que pasa en la derecha. Entonces, en África. Y entonces la izquierda dice, no, pero es que son todos unos dictadores. No, no son todos dictadores, son líderes de partidos políticos, ahora sí, eso sí, son líderes fuertes. O sea, son partidos políticos que tienen dirección colegiada, pero el jefe es el que, a menos que haya una oposición con justificación, entonces se queda con su opinión, pero las obras públicas se hacen, ¿okay? La justicia se hace, y sobre todo la economía se libera. Los pobres se multiplican, dado los subsidios a la madre soltera, por ejemplo, así que cada generación son más numerosos los pobres, y las dádivas no alcanzan para todos, mientras en África gente pasa de la pobreza a la clase media, aquí es al revés, pasa de la clase media a la pobreza. Derechas e izquierdas. La lucha entre derecha e izquierda es connatural e inevitable en la política. El asunto hay que preguntarse es qué tipo de izquierda y qué tipo de derecha son los actores en juego. En África hay partidos de izquierda que se han liberalizado. Increíblemente en Tanzania, por ejemplo, donde el partido fundado por Julius Nyerere, que era el Chama Pinduzi,
quiere decir el Partido de la Revolución en Swahili, ¿okay? Que era un partido pero rojazo. De repente en el 2000 aparecen líderes liberales en ese partido y el partido respalda a esos líderes y hay ya 4 presidentes consecutivos que han ampliado y profundizado las reformas que se empezaron hace 20 años. Eso es en Tanzania. Si Julio Nyerere, el fundador del partido, se volviera de la tumba y mirara su partido hecho un partido liberal, no lo reconocería y se volvería a morir de la bronca. Okay. Pero lo mismo pasaría con Mao Zedong. En cambio, aquí en América Latina, ¿qué sucede? Sucede que la izquierda sigue siendo izquierda. Cambiará los métodos, como bien explicó aquí Daniel. Cambiará los métodos, pero la izquierda sigue siendo izquierda. Y la derecha se izquierdiza. Ah, estamos fregados entonces. La derecha que tenemos es la derecha mala. Se niega a las reformas. Su objetivo es mantener el status quo a cualquier costo. Y engañan a la gente. En Ecuador, por ejemplo, Lasso es el que nos va a salvar de la izquierda. Lasso es de la derecha y él representa la democracia y la libertad. Mentira. Lasso no representa la democracia y la libertad. ¿Qué representa? El status quo, el mantenimiento de la situación actual, la negativa a las reformas y abrir paso a cualquier fuerza que proponga las reformas de fondo y estructural. En todo caso, reformitas pequeñas, todas muy discutibles. Cuando no tienen suficiente apoyo popular, suelen recurrir al golpe de Estado para deshacerse de presidentes izquierdistas, y eso no es moral. Lo hicieron con Chávez, lo sacaron en 2002, pero por 36 horas nada más, en Venezuela, y lo hicieron con Zelaya en Honduras, por ejemplo. Son cosas horrorosas que pasan aquí. Izquierdas tenemos de muchos tipos. Dale adelante, por favor, Angie. Gracias. Por un lado, las izquierdas clásicas, capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Como esa parte del trabajo ya está hecha, vienen las izquierdas culturales, ideología de género, ambientalismo radical, indigenismo y relativismo posmodernista, con su lenguaje inclusivo y todo eso, pero desde el poder. Por eso las 5 reformas están encaminadas a quitarles el poder que conquistaron en el siglo XX, desde el cual en el siglo XXI nos lanzan estos 4 jinetes del apocalipsis marxismo cultural. También hay izquierdas violentas y otras más tranquilas. Pero las tranquilas se aprovechan políticamente, capitalizan en las elecciones el vandalismo que hizo la violenta. Existen fuerzas y partidos supuestamente de derecha, pero con políticas públicas de izquierda. ¿Okay? Y ahí tenemos lo que hemos mencionado hace poco, las internacionales. La ley del péndulo es inevitable también en la política. Es como la fuerza de gravedad en la física. La ley del péndulo no se puede evitar. Lo que pasa es que la gente que no sabe lo que es derecha y lo que es izquierda, entonces dice, no, eso no existe. ¿Cómo que no existe? Y vemos el péndulo entre la izquierda y la derecha. Ahora, ¿cuál derecha, cuál izquierda? Ahí está el tema. ¿Ok? Funciona en América Latina de un modo muy vicioso. Y a veces la rivalidad es entre puras fuerzas de izquierda nada más. Los presidentes no gobiernan. Eso es otra cosa que la gente no entiende. El presidente no gobierna. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque las constituciones metieron políticas públicas adentro. Ayer explicamos la transición española y explicamos que una constitución no está para consagrar políticas públicas como educación, medicina socializada, educación provesta por el Estado y todo eso. Una constitución está solo para las reglas del procedimiento. Cómo se toman las decisiones de política pública. Entonces, la constitución no se aprueba, no se redacta nunca por mayoría y minoría. Es
Eso lo vimos ayer en la transición española, es por consenso. Consenso significa unanimidad. Democracia significa lo opuesto, regla de la mayoría, o sea, no hay unanimidad, hay mayoría que gana y minoría que pierde. ¿Ok? Entonces, y como están las políticas públicas de estatistas, de izquierda, con su componente mercantilista, están en las constituciones, se desarrollan en las leyes, son las leyes malas. ¿Ok? Entonces, el presidente no gobierna, por eso ha habido en América Latina intentos de hacer reformas, como PPK, por ejemplo, entonces, en Perú. Entonces, ¿qué pasa? Y no puede, porque las leyes le atan las manos y las leyes son las que gobiernan, o sea, la burocracia es la que, ni siquiera los ministros políticos, digamos, eso van y vienen, hoy está uno, mañana otro, pero la burocracia puede estar ahí 20, 30, hasta 40 años, y esos son los que gobiernan, los que aplican las políticas públicas consagradas en la Constitución y desarrolladas en las leyes. Eso tenemos aquí, presidentes que no gobiernan. Eso no es así en África. En África hay partidos de derecha buena, suficientemente sólidos como para cuando ganan una elección presidencial, también sacan mayoría en el Congreso. Entonces el presidente tiene congresistas de su partido y eso no se ve como algo malo, al contrario, se ve como algo muy bueno, porque entonces el presidente puede gobernar, ya que si choca con una ley mala, puede mandar un mensaje al Parlamento diciendo, mira, hay que modificar esto para poder hacer esta reforma y obtener tales mejoras y aprovechamientos. Eso sucede en África, aquí no. El sistema, eso, gracias. El sistema está agotado y está sin legitimidad. ¿Ok? El sistema agotado y sin legitimidad. Hay gente que no quiere pagar impuestos, o sea, contribuyentes no quieren contribuir. Hay gente que no quiere ir a votar, o sea, electores no quieren elegir. Y hay gente que elige irse a otro país. Esos tres indicadores, evasión fiscal, abstencionismo electoral y emigración, salida, escapada del país, son los tres principales indicadores de falta de legitimidad. En este contexto tenemos la violencia y el vandalismo. Agitadores profesionales, no es nada espontáneo, ¿okay? No es nada, no, esto nadie lo organizó. ¿Cómo que nadie lo organizó? Por Dios. Aprovechan para el saqueo, el incendio, el destrozo, lo cual las izquierdas extremas capitalizan y aprovechan electoralmente. Hay un justo anhelo de cambio. Ni la violencia ni el voto por la izquierda extrema nos impiden a nosotros visibilizar y sentir el imparable y masivo deseo de cambio, aunque mal causado las más de las veces. El cambio para mejor somos nosotros. Apóyanos para que podamos crecer. Si no, no hay salida en América Latina. Bueno, gracias, Angie. Vamos ahora al chat. En el chat, bueno, en el chat tenemos lo siguiente. Esmeralda, África no sigue igual. He visto a un amigo africano que vive en Costa Rica y ahora está viviendo en su país. Eso es lo que nosotros llamamos la operación retorno. Resulta que un africano se fue a Costa Rica, ¿ok? Y al poco tiempo en su país, que no sé cuál será, hubo un cambio, hubo reformas y su familia le dijo, oiga, mira, aquí estamos mejorando, la cosa va bien aquí. Entonces se regresó. Eso le llamamos operación retorno, para que suceda en América Latina. Gracias. Exacto, profe, exacto. Yo lo he visto con mis ojos, profe. Es un amigo de años que es africano y vivió aquí un tiempo, se estabilizó y ahorita está paseando en su país y pone fotos en Facebook y hace todo una buena imagen. ¿De qué país es?
Él es de, ay, empieza con M, ahorita no recuerdo, pero sí sé que es africano, ¿No profe. es Mozambique? Es Mozambique, Marruecos. sí. Mozambique. Sí, ahí le puedo mandar fotos de él. Ok, ok. Sí, Dale saludos. bueno. Dile que aquí está, nosotros los 5 reformas estamos siguiendo los ejemplos que los leones africanos están dando. Sí, claro, él no lo sabe, pero yo lo estoy siguiendo a él por el ejemplo. Ok. En Colombia, dice Hermógenes, hay que considerar el dinero del narcotráfico. Bueno, sí, pero ¿qué quiere que le haga? Cuando uno habla de despenalizar la droga para acabar con la guerra a la droga, que lo único que ha hecho es enriquecer a los narcos y facilitarle su penetración en la política, lo degüellan a uno porque están los liberales extremos, los liberalotes. Bueno, en Perú, dice Martín, si gana Keiko, me parece que le espera una revolución. Sí, 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 a menos que empiece una reforma. Pero Keiko no va a hacer reforma. Yo me acuerdo cuando en Perú estábamos con Claudio Sola, fuimos a visitar a Keiko. Fuimos a visitarla con Charles Filbru, los 3. Y nos recibió a los 3, nos escuchó, pero lo que le dijimos le entró por aquí y le salió por acá. Además, esta señora Keiko es una mujer muy bruta, es muy burra, no capta. ¿Ok? Si gana ella, no durará mucho en su puesto. Eso es lo que a mí me parece. Keiko puede perder, a mí no me sorprendería. Y si gana, bueno, en Perú hubo 4 presidentes en 4 años, el promedio es 1 año. Es posible que Keiko dure 1 año. Le insultan por corrupta. Bueno, pero si estuvieron 20 años diciendo que la mujer esa era el colmo de la corrupción y ahora ¿qué van a hacer? Tulio y Vilma, dice, las derechas sienten que tienen que competir por el quién da más. Ok, ¿quién da más? Hoy estábamos en una reunión con la gente de Guatemala y estábamos hablando de un partido que se llama Familia, que le van a tener que lamentablemente cambiar el nombre nosotros al partido nuestro, y ellos regalan cosas, regalan bolsas de comida, regalan ropa, regalan juegos de sábana, colchones, camas, neveras, hornos, microondas. Bueno, si tienen plata para repartir, reparten. Y así estamos en América Latina. Pregunta Juan Pablo Robalo, ¿cómo se financia el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera? Se financia con tu dinero y el mío, Juan Pablo Robalo. Se financia con los dineros de los impuestos, porque los partidos, sean en el gobierno o sea en la oposición, porque sí, por favor, los micrófonos, por favor. Clotilde, creo que tu micrófono está muy abierto. Ok, se financian con dineros del Estado, sean oficialistas u opositores, ¿ok? Y esos dineros vienen de nuestros impuestos. Clotilde, por favor, a ver si le cierras. Desactiva el micrófono. Gracias. Ok. Esta operación retorno, dice Rey Cortés, es y será una buena señal de que ha habido reforma en nuestro país. Sí, pero yo lo veo improbable, porque cada vez estoy un poco más decepcionado de lo que pasa en América Latina. Y sobre todo, cuando estudio África me da mucha envidia y ganas de irme para allá, pero no hablo bien inglés ni francés, tendría que ir a un país de habla portuguesa, ¿okay? Que ese sí lo hablo. Juan Alberto dice, derrotar electoralmente a la izquierda no es vencerla, hacer las 5 reformas es vencerla. Andrés Felipe dice que no, Andrés, no, estás equivocado, discúlpame que te lo diga así tan directamente, y te lo digo porque mucha gente está equivocada, ¿ok? El tema de la cultura.
Andrés Felipe, los lunes, que es cuando hacemos formación en serio, enseñamos que la cultura no es otra cosa que la respuesta, que es una respuesta a los incentivos. Si cambia los incentivos, cambia la cultura. Si no cambia los incentivos, nunca va a cambiar la cultura. ¿Qué son los incentivos? Los premios y castigos, el garrote y la zanahoria. Esos son los incentivos. Y eso no lo digo yo, lo aprendimos de una escuela que se llama, de economía que se llama neoinstitucionalista, el premio Nobel Douglas North. Lo que pasa es que los libertarios es pura escuela austríaca, escuela austríaca, escuela austríaca, y el Congreso de Economía Austríaca en Rosario, y pura escuela austríaca. Y son unos ignorantes de toda una cantidad enorme de escuelas de libre mercado que no son la austríaca. Y no se contradicen con la austríaca, simplemente observan otros aspectos que los autores austríacos no destacan, no enfatizan, no estudian. Pero no porque sean holgazanes, sino porque las distintas escuelas de pensamiento afines al libre mercado se distribuyen los temas. Y la escuela austríaca no trata temas que trata la escuela neoinstitucionalista, por ejemplo. Y uno de esos temas es el famoso de la batalla cultural, de los guerreros culturales, los influencers. Hay que dar la batalla cultural. Pedazo de mamerto. Entiende bien, no estoy hablando contigo, Andrés Felipe, estoy retóricamente, ¿ok? Estos mamertos, los influencers, como no saben quién es Douglas North, el premio Nobel de la Escuela Neoinstitucionalista, no saben algo muy fácil y que se demuestra en África. ¿Ok? La cultura cambia cuando cambian los incentivos. Y los incentivos están en las leyes. Si tú pones los premios del lado de la mala conducta y los castigos del lado de la buena conducta, ¿ok? Si tú por las leyes malas castigas con impuestos, con reglamentaciones, con lo que sea, castigas el trabajo productivo y eficiente, castigas el ahorro mediante la inflación, castigas la inversión, castigas la creación de empleo con los impuestos a la nómina y todo eso, entonces vas a tener una cultura de vagos y holgazanes, porque basta que una mujer tenga 4 hijos o 5 para que le caigan 4 o 5 subsidios, ¿ok? O que alguien no tenga trabajo, pues, bueno, entonces, o sea, se premia la holgazanería y se castiga el trabajo. Entonces tienes la cultura que tienes. Por el contrario, en África eso se ve todos los días. Cambiaron los incentivos. En lugar de premiar la holgazanería, en lugar de premiar la desinversión y el desahorro y el endeudamiento, premian, por el contrario, el trabajo, el ahorro y la inversión. Entonces la cultura cambió, y cambia del día a la noche. ¿Ok? Entonces, aquí está en el chat. Ok. Arlington nos recuerda algo que los cristianos no saben, que para cambiar la cultura de Israel, primero fue una constitución y unas leyes. O sea, se cambiaron los incentivos para cambiar la cultura. Y un discurso motivacional cambió la cultura egipcia de Israel a la cultura del reino de Dios. Ok. La batalla cultural es fácil, dice Martín, para los figuretes y flojos que les gusta hablar y no actuar en política activa, etc. Menos mal que lo dijiste vos, no lo dije yo. Fue Martín Rodríguez el que lo dijo. Rey Cortés dice, no había comprendido ese aspecto de la cultura. Pero por supuesto, porque tenemos aquí al frente al mando de la opinión pública, tenemos gente muy ignorante. Tenemos la derecha mala y los influencers. Esos son los que, aparte de la izquierda,
Aparte de la izquierda tenemos derecha mala y tenemos influencers. Esos son los que están a la cabeza de la opinión pública. Permiso, voy a prender la luz. Hay dos manos levantadas. Hay dos manos levantadas. Esto de la cultura quedó claro. La cultura depende de las leyes. Si no cambia las leyes, no cambia la cultura. Eso no lo saben los influencers, los guerreros culturales. Claro, porque ellos lo que quieren es vender libros, que los inviten a conferencias, tener muchos likes y muchas reproducciones de sus videos. Ok, bueno, y lo logran, sí, lo logran, pero cambiar los países, no, eso no. ¿Me explico? Ok, vamos con Antonio de Estados Unidos que está levantando la mano. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? No, es Universidad Sergio Arboleda, qué pena, de Colombia, Bogotá. Mucho gusto. Profesor, una pregunta. Ahorita que usted está hablando del tema del institucionalismo y el neoinstitucionalismo de Cabeza de Nord, usted habla que la cultura, que se deben cambiar los incentivos para cambiar la cultura. Eso mismo lo toca el libro del Buen Samaritano de Chan, el surcoreano, que también llega a la misma conclusión. Que para cambiar la estructura hay que, pues, o sea, primero muchas veces la estructura, muchas veces son los incentivos y así se cambian las composiciones culturales. Él se basa en algo que se llama el historicismo alemán de Federico List, y obviamente la versión moderna son las tesis de Mazzucato, son las tesis de Chan, etc. ¿Usted qué piensa acerca de esa escuela de pensamiento económico? Gracias. El libro El Buen Samaritano no lo conozco, lo voy a buscar. ¿Okay? Lo que yo he estudiado muy a fondo es la escuela neoinstitucionalista. Voy a buscar el que tú mencionas. Conozco al autor, pero no conozco el libro, de Chan. ¿Okay? En cuanto a Federico List, era un socialista, estatista a más no poder, era un nacionalsocialista prácticamente. Así que bueno, gracias Antonio de todos modos. Ahora, Cecilia dice, otro problema es la cobardía, ignorancia, cálculo y codicia de los malos gobernantes. Bueno, pero los malos gobernantes son producto de un mal sistema de gobierno. Eso lo trata muy bien Friedrich Hayek en el libro de ¿cómo es? Lo trata en varios de sus libros, pero muy especialmente en este, donde él trata del camino a la servidumbre. ¿Ok? Un mal sistema de gobierno que concentra el poder y el dinero en pocas manos ya es una llamada a los corruptos. Es como la miel o el dulce llama a las moscas. Pones una galleta, pones un sándwich ahí y llegan las moscas. Claro, pones el Estado enorme, el Estado de bienestar y llegan los corruptos. ¿Qué podías esperar? El monopolio de la violencia pertenece al Estado, dice Cecilia. El paro de octubre en Ecuador es un claro ejemplo de revolución molecular anticipada que apuntaba a la guerra civil, como explicó Daniel. En la buena política no se puede dar el... bueno, claro, no se puede dar el gusto a todo el mundo. Bueno, eso lo dijimos aquí cuando Lasso dice, yo voy a gobernar con todo. No, eso es demagogia. Yo voy a gobernar con todo. No se puede gobernar con todo. Tienes que gobernar con los que están de acuerdo con tus políticas públicas y los otros, bueno, tendrán que esperar turno. Eso se llama democracia. Pero hay una gran cantidad de influencers que están en contra de la democracia. No sé qué es lo que proponen. Monarquía. Tal vez, sí hay algunos que fantasean con la monarquía, pero la monarquía es una tradición en muchos países europeos y otros no europeos también. Entre nosotros no es una tradición la monarquía. ¿Ok? Dice que Rey Cortés que se parece un búho con los ojos abiertos. Comprendo mucho más su exhortación sobre no concentrarse en decir qué hay que hacer, sino cómo apoyaré. Bueno, eso es lo que es parte de lo que llamamos la cultura 5R. ¿Okay? Reemplazar el hay que por el voy a.
¿ok? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si necesito apoyo, se lo pido a este o al otro o a aquel. Bueno, Daniel, no sé si quieres agregar algo, completar, complementar. Dale. Sí, profe, tal vez Pero saca la imagen para que se te oiga mejor. Si saca la imagen, se te oye bien. Por favor, gracias. ok. Bueno, con eso confirmo de que en Bolivia no hay ningún auge económico, ni estamos de maravilla, ni nada. Tenemos muy mal internet. Eh, pero me quedé con dos cosas que dijiste, profe, respecto a que creo que es una duda bastante grandilocuente esto de la espontaneidad de la, de las protestas. No sé si me pueden prestar o te puedo, les puedo participar un pequeño textito muy cortito, 2 minutos, para disipar precisamente el hecho de que no es nada espontáneo. Y esto es parte de un libro del señor Álvaro García Linera, justamente, ¿no? Es cortito. No aplica la forma multitud en el sentido de Tony Negri, lo que les comentaba, sino en una asociación de asociaciones de varias clases e identidades sociales, en una hegemonía, un concepto granchano, única a su alrededor. Pueden sumarse campesinos, regantes, estudiantes, obreros sindicalizados, desocupados, intelectuales, individuos sueltos, y la hegemonía se mueve alrededor de temas. Es decir, qué sé yo, subida de impuestos, educación, alza en el precio del metro, esto entre paréntesis, ¿no? De circunstancias, movilizaciones temáticas, autonomía de cada organización en función de sus repertorios, estructuras y sus maneras de cumplimiento. Subsiste, sin embargo, una voluntad de acción conjunta en torno a un tema y liderazgos móviles y temporales. Es a este conjunto de elementos que yo llamaría forma multitud, que es además la forma más novedosa que surge en Bolivia, porque sí tiene razón en este aspecto García Linera, y creo que esto también entre paréntesis les digo, me parece que él ha superado a toda la intelectualidad de izquierda y sobre todo le muestra el éxito de este modelo a los intelectuales, intelectuales entre varias comillas de derecha, porque hermanado con lo que tú decías, profe, García Linera ha salido del escritorio para llevar la revolución a la praxis, ¿no? Cosa que a muchos influencers no les gusta, ¿no? La forma multitud es la más nueva y con ello tiene que ver los procesos de extinción del mundo obrero, la precarización de la sociedad y la urbanización. O sea, ya nos está diciendo de frente García Linera de que se nutre este modelo de la pobreza y de elementos divagantes dentro de una sociedad, tal y como lo explicaba el profe en su amplitud, ¿no? Creo que un ejercicio muy sano es leer a la izquierda, porque Sí. en todas sus alocuciones prácticamente te dan un conjunto de intenciones, ¿no? Y el otro punto para terminar, mencionaba el profe la ley del péndulo. Yo aquí les compartí en el chat el link precisamente de una charla que da García Linera en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y esto tiene un motivo, porque en Córdoba hay toda una escuela de izquierda muy fuerte. Sí, él de hecho es profesor del doctorado en la Universidad de Córdoba, hay toda una integralidad organizativa ahí, donde él habla de la necesidad de llevar la revolución continua y de manera constante, citando a Trotsky, ¿no? La revolución permanente o la ley del péndulo. En realidad lo que él está hablando es de la necesidad de organizarse con una idea permanente de organización, no de revolución, sino la organización como fin en la guerra civil molecular, lo cual nos obliga a nosotros y termina por dar la razón a los lineamientos que tenemos en nuestra hoja de ruta de la necesidad de tener un partido político. Es imperiosa la necesidad de tener un partido político, porque los partidos políticos te crean cuadros de estudio, te crean cuadros intelectuales,
como explicaba el profesor, te modifica el orden legal y al mismo tiempo te modifica la cultura, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en eso, ¿no? En la necesidad de concentrarse en la organización política activa con fines de acción para darle batalla a la guerra civil molecular, porque en las dos premisas que creo que se dejan en claro hoy día es de que no tiene solución en la calle, y la segunda es de que tampoco hay una derrota definitiva de la guerra civil molecular, sino que esta tiene que ser combatida todo el tiempo. Todo el tiempo se necesita estar en guardia. Solamente eso, profe. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo. Ok, espérate que hay dos manos levantadas y en el chat, pero es que ahí hay un problema. Por ejemplo, Wilmer Figueroa. ¿Qué podríamos hacer en Colombia como ciudadanos para frenar todo esto? Ok, tengo una respuesta que no te va a gustar. Como ciudadanos no podemos hacer nada. Como miembros de un partido político de derecha buena y tal, sí podemos hacer mucho. Y lo repito para que quede grabado, porque yo voy a proponer para el martes que viene, si hay quórum, un tema, el tema ¿cómo estamos en tu país? Y revisar la lista de los países uno por uno, desde la A, Argentina, siguiendo con Bolivia, hasta Venezuela, la B. ¿Ok? Yo tengo esa lista y lo que voy a hacer es proponer ese tema, a ver si hay quórum. Entonces voy a enviar un documento al chat para que ustedes lo vean, ¿ok? Y seguramente que tendrán críticas para hacerla. Bueno, nos reunimos el martes que viene o en el que haya quórum y hacemos las críticas, a ver si les parece que esas descripciones muy breves de 3 líneas de cada país, desde la A a la B, están mal, ¿ok? ¿O no? Entonces, esa pregunta que me hacen mucho, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Nada. Lo que pasa es que nos han vendido un libreto de porquería que condena a los partidos políticos y entonces salta el ciudadano, yo soy ciudadano. Como ciudadano no puedes hacer nada. ¿Ok? Tienes que insertarte en un partido político y entonces el partido político se transforma en actor político. Y si tiene peso, densidad, puede hacer incidencia, puede influir. Pero como ciudadano no puede hacer nada, entiéndelo. Qué difícil que es ese mensaje que viene de la cultura antipartido. ¿Qué puedo hacer como ciudadano? Nada. ¿Ok? Promover un partido. Ah, sí, eso sí puedes. Entonces, ese tema lo vamos a hacer cuando haya el martes o el otro, cuando haya quórum para el tema cómo estamos en tu país. Juan Pablo Robalo pregunta si ha habido algún gobierno de izquierda liberal en América Latina. Bueno, supongo que eso te surgió la pregunta hablando de Tanzania y de China, ¿ok? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En América Latina hubo, como en España, Felipe González, un socialista que dijo yo voy a hacer políticas liberales. Eso hubo muchos casos en América Latina. Por ejemplo, los 3 Carlos, Carlos Salinas en México, Carlos Menem en Argentina y Carlos Pérez en Venezuela. Pero ¿qué pasó? No fueron respaldados por sus partidos. Lo importante es el partido. Si no hay partido, no hay nada. A ver si nos entendemos. A Pérez lo tumbaron. A Color de Melo ya lo habían tumbado antes. ¿Ok? A Menem casi que lo tumban cuando quiso presentarse por un 3er periodo. Y Salinas de Gortari salió muy mal. ¿Por qué? Porque ellos estaban, como Felipe González al frente del PSOE, ellos estaban al frente de partidos socialistas, de una raigambre de izquierda muy fuerte, una historia muy fuerte. Acción Democrática en Venezuela
el peronismo en Argentina y el PRI en México. Entonces, Robalo, no pudieron hacer, bueno, no pudieron hacer mucho, y en algunos casos no pudieron hacer nada, ¿ok? Muy claro, sí, muy duro también. Ajá, a la Thatcher la tumbó su partido, tiene razón Arlington. ¿Ok? Y eso lo estudiamos un lunes cuando estudiamos a la Thatcher la tumbó su partido. El que decide es el partido. Se llama democracia, por si no lo habían... Porque la democracia es una democracia de partido. ¿Por qué? Siempre es así. Porque la democracia es lo que llamamos gobierno representativo. Ahora bien, gobierno representativo es gobierno de partidos, porque no todos pensamos igual en una nación, no todos tenemos los mismos intereses en un país. Entonces, nos agrupamos en partidos por afinidad de opiniones e intereses. ¿Ok? En África se pueden, puede ser por afinidades tribales también. En muchos países como Irlanda, por ejemplo, afinidades religiosas. ¿Ok? Vamos a desactivar audio aquí. Entonces, una democracia no puede ser otra cosa que democracia de partidos. Eso la gente no lo entiende. Es que tenemos una democracia de partidos. ¿Y qué querías tener, pedazo de mamerto? ¿No ves que democracia significa gobierno representativo? ¿Ok? Ahora, representativo de gente que no tenemos todos las mismas opiniones y los mismos intereses. ¿Ok? Ni practicamos la misma religión, ni tenemos muchas diferencias. Entonces habrá partidos diferentes para encauzar esa representación, para fragmentar esa representación, pero eso es natural, tan natural como la ley de gravedad, la lluvia cae de arriba para abajo. Lo que pasa es que aquí la gente es recontraignorante y ahora le ha agarrado la fobia contra los partidos. Bueno, cuando triunfa la fobia contra los partidos se acabó la democracia, señores. Tan simple como eso. Y si se acaba la democracia, lo que llega es violencia. Y ahí entra la revolución molecular anticipada, que es la forma de violencia que hacen ahora. ¿Ok? Ok. Hola, Arafat. Última intervención, pero breve. Breve, listo. Maestro, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí. Ah, bendito Dios. Ok, muy buenas noches para todos. Sí, pues lo que quería compartir era el hecho de que el sistema mercantilista es un sistema de privilegios, ¿no? Y lo que está pasando en nuestros países es que hemos llegado al límite de dar esos privilegios. Para conceder esos privilegios, pues todos los que toman privilegios la pasan bueno, pero los que no, que son la mayoría, pues se quedan colgados de la brocha. Y entonces hemos llegado al punto del endeudamiento de los estados, de los impuestos al tope, y de ahí surgen todos estos inconvenientes. Entonces, el que haga bulla, reclamar dentro de sus privilegios nuevos, tuvimos el gobierno de Uribe, se le dio privilegios a los paramilitares, y después el de Santos le dio privilegios a la guerrilla. Bueno, pues quedaron ahí dentro del reparto de privilegios, pero ahogaron aún más a los sectores populares. Y esa es la propuesta del capitalismo para todos, del liberalismo económico, de la propuesta 5R, y es quitar los privilegios. Cuando un Estado se dedica a hacer esa justicia y esa seguridad, no está repartiendo privilegios como lo hizo desde su inicio en nuestras tierras el rey de España, ¿no? Sino que se dedica a hacer justicia, y hacer justicia no es acomodarse politiqueramente al uno o al otro, sino efectivamente hacer lo que económicamente es el capitalismo para todos. Ok, gracias Arafat, gracias, que ya estamos terminando y queremos que la gente se quede con ganas para hacer otras semanas si quieren. Jairo, ok, maestro.
Jairo pregunta, ¿cómo vamos a hacer las 5 reformas con el Congreso que tenemos? No, pero es que la idea de las 5 reformas es que el Congreso es más importante que el Ejecutivo, porque los presidentes no gobiernan y hay que derogar las leyes malas y eso es el Congreso. Nosotros apuntamos al Congreso más que a presidente. ¿Ok? Y nosotros en la hoja de ruta tenemos una consulta popular. Si algún día llegamos a tener 2 o 3 o 4 o los que sean diputados en el Congreso, ahí entonces vamos a pedir una consulta popular sobre las 5 reformas. Y una vez que tenemos, pero eso lo explicamos los lunes, ¿ok? El que quiera, se anota. Eso explicamos bien los lunes y a veces los miércoles también. Los miércoles no hay que pagar. Mañana, por cierto, los invito al conversatorio porque va a estar Johan Quesada, que tal vez sea el primer diputado sincorreformista de América. Martín Rodríguez dice que en Perú los periodistas, pero los periodistas, por favor, que hay muchos partidos pequeños. ¿Y cuál es el problema? Si hay muchos partidos pequeños, bueno, la gente decidirá. Abunde la gente recontraignorante, dice Aleida Paredes. Esa ignorancia tiene cura y por eso aquí andamos varios aprendiendo. La única forma de implementar las 5 reformas es con un partido nuestro, conquistar el Congreso y la opinión pública siendo una buena oposición, dice Héctor Muñoz de Guatemala. Señores, aquí nos despedimos. Yo voy a poner ahora el documento en el chat del gimnasio para que ver si tenemos quórum, lo podemos hacer el martes que viene. Y si no, bueno, cuando haya quórum. Si alguien tiene algún otro tema, póngalo en el chat, pero yo sugiero este tema porque este tema abarca a todos, porque vamos, ya lo van a ver, desde Argentina hasta Venezuela abarca a todos los países. Por eso es que estoy sugiriendo ese tema y se me vino a la cabeza escuchando a Daniel, que habló muy claro sobre que necesitamos partidos. Si no tenemos partidos, no somos nadie. Y bueno, así es la democracia. ¿Qué va a ser? Si no te gusta, Profe, la alternativa es la violencia. ¿Ok? Profe, Bueno. una cosita más antes de irnos. Una cosita dale. más antes de irnos. No, pero apaga el video. No, es que lo tengo que mostrar. Ok. Sí. García Linera dice que la manera de evitar la acción de la derecha es poniéndole leyes restrictivas de partidos. Y lo dice en un mamotreto de este tamaño. Que es aquí donde está la guerra civil molecular. Por eso es de que si te lo dicen ellos es porque funciona el partido. Por eso es de que hay que ponerle énfasis. Nada más, profe, gracias. Muy bueno, Daniel, gracias. Gracias a todos. Vean el documento. Un abrazo. Mañana están invitados, ¿ok? Bueno, Angie va a grabar esta sesión y Anaí, y la va a poner también en el chat del gimnasio para los que quieran escucharla. De momento no estamos, hoy no transmitimos Facebook Live, pero el siguiente sesión puede ser si a ustedes les parece bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches.